Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean todos a Psico Coach Kids. Pues hoy domingo traemos un tópico que es de común interés para todos los papás que nos escuchan de seguro. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que más les choca, que muchas veces no saben cómo manejar y que no tienen por desconocimiento las palabras ideales para poder edificar en sus hijos y adolescentes. Pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo hablar de educación sexual en niños y adolescentes de esta nueva generación, que si ustedes conviven con ellos algo tienen claro, no son iguales a los de ayer, son niños mucho más evolucionados, con niveles mayores de conciencia, que hacen más preguntas a edades tempranas y por lo general necesitan papás con mayor formación que puedan acceder e influenciar positivamente desde ellos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cargado de información donde el niño que no encuentra las respuestas dentro, las va a buscar afuera, porque los niños de esta nueva generación no se quedan con una duda interrogante, no se quedan con un es así porque yo lo digo, porque por eso muchas veces chocan con la autoridad, o probablemente no se quedan con una explicación que carezca de mucha lógica o que a ellos no les dé la respuesta que necesitan. Entonces, partiendo de allí, de que los niños de hoy no son los mismos de ayer, porque sencillamente son mucho más evolucionados, vamos a empezar a hablar entonces de lo que es sexualidad infantil, pero principalmente cómo abordarla en casa. Recuerda que no hay ni buenas ni malas maneras de hacer las cosas, hay sencillamente formas más funcionales, y eso es lo que Psico Coach Kids viene a traerte para que aprendas desde cómo podrías influenciar, entendiendo cómo un niño funciona y necesita conocer de forma más positiva este tipo de tópicos o temas que para ustedes son de interés, pero no saben muchas veces cómo solventar. Entonces, punto número 1 y lo más importante. Al hablar de educación sexual, hablamos desde edades tempranas. Voy a hacer una recopilación de verbalizaciones escuchadas en años de consulta o de trabajo con ustedes. No existe nada más alarmante cuando de pronto el niño empieza a tocar las partes del cuerpo. Existen niños entre 3 a 4 años que empiezan a sentir placer con la micción o con tocarse y frotarse, y muchas niñas o niños empiezan a hacer estos comportamientos. Ante esta alarma que yo veo que mi hija se está tocando y de paso lo disfruta a sus 4 años, o que el varón empieza a tocarse porque se está explorando conducta evolutiva normal y empiezo a alarmarme, empiezan a aprender esas alarmas porque lo he escuchado. ¿Será que es un sádico? ¿Será que, Dios mío, se está desviando? ¿Y por qué él hace esto? Y empiezan a verbalizar él es malo en un intento de poder solventar la situación. Primer concepto, mamá y papá que me escuchas, es normal, evolutivamente hablando, que tu niño entre 2 años y medio a 5 años se explore. Y cuando hablamos de exploración es que el primer punto de la sexualidad infantil es diferenciar los géneros. ¿Qué tiene papá? ¿Qué tiene mamá? ¿Ok? ¿Cómo está conformado un hombre y una mujer? Y después de entender esas diferenciaciones en género, que es donde se ponen a levantar falda, a tocar el pompi de mamá, a ver cómo papá se baña, porque es normal de la edad, después de ese discernimiento de que ya sé lo que tiene un hombre y una mujer, empieza el tema de la exploración. Entonces, si estas dos conductas están presentes a edades tempranas, no te preocupes, porque tu hijo va en un ritmo evolutivo correspondiente a lo que debe hacer. Primer punto, cuando estamos entonces en esta situación de reconocimiento de sexualidad, es importante porque la mejor edad para hablar con un hijo de un tema es cuando él empieza a generar las demandas así que es bastante invasivo querer sentarte tú a explicarle algo que él no está preparado para conocer o no tiene el interés. Así que la primera recomendación es que el momento ideal para hablar con mi hijo es en el momento en que él haga la demanda y que tú empieces a ver que quiere informarse. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como siempre y no podía faltar, desde la utilización de recursos didácticos que puedes ubicar a través de OkiToys por su página de internet o a través de sus redes, donde nos van a servir de apoyo para a través del juego educar sexualmente a mi niño en casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo un varón por este lado, tengo una niña por este lado. Es medio invasivo sentarme a hablar con él y explicarle este tema de la sexualidad. Por eso yo se lo recomiendo a través de una actividad que fíjate que probablemente sea incluso de estimulación, el poder trabajar la motricidad fina en el encajar el cordón alrededor de la silueta. Y mientras estás haciendo la actividad con el niño, podemos hacer las diferencias entre niño o niña, pero hablar y tocar el tema de la sexualidad, diferencias en géneros, qué ves tú de diferente entre un niño y una niña. Pero este tipo de actividades a mí me gusta mucho más por lo siguiente. Desde la lúdica, que es menos invasivo, yo voy a jugar con ella a hilar la figura, por ponerles un ejemplo. Pero de allí, lo más importante va a ser que cuando ya lo tenga armado y ella esté entretenida es en la forma del objeto y en lo que estoy haciendo, yo como papá me ocupe centrarme en el fondo. Voy a aprovechar este espacio que es el juego, que te invito a fomentarlos en tu hogar porque es la mejor manera de acceder a lo que tu hijo conoce y cómo quiere formarlo.
para explicar la identificación entre niño y niña, pero principalmente para hablar de la importancia de las partes privadas, de crear respeto en las partes privadas de su cuerpo y formarlo para que respete las partes privadas de otras personas. Por ejemplo, evitar los comentarios de es malo, porque eso crea prejuicios a la larga. Y recuerda que ahorita eso es un tema que para ti no es ni de pensar, pero te ocupa que el adulto de mañana, cuando sea adulto, no tenga prejuicios y pueda disfrutar plenamente de su sexualidad. Y eso tiene que ver con muchos de los conceptos que tú como papá formas en el hogar. Ojo, yo con esto no te estoy diciendo que salgas a darle consejos, porque no estamos en la edad. Estoy mencionando con esto que desde este punto de vista trates de plantearle la sexualidad como una conducta normal, evolutiva, y no trabajar los prejuicios de es malo, porque cuando tú por desconocimiento él empieza a tocar, te dices es malo, ese tipo de conducta se desvía. Si tú ves que tu niño empieza a tocarse o tu niña disfruta a través de frotarse, búscala y dile, Andrea, ven, vamos a hacer galletas o ayuda a mamá a ver esta película. Desvíale la atención para sacarla de lo que está haciendo, pero sin crearle el concepto de que está mal, ya que es un proceso exploratorio que no puedes permitir que se mantenga, pero debes extinguirlo desde el ignorarlo y darle una contrapartida, llámese estrategia conductual, que lo entretenga y lo saque de lo que viene haciendo. Bien, entonces en ese punto el peso importante es no crear prejuicios desde la infancia, creando conceptos erróneos de la sexualidad. Por tal motivo, el respetar las partes privadas también te ayuda a hacer a ti trabajo preventivo para que ese niño empiece a aprender lo que son los derechos que tiene sobre su cuerpo y que otras personas no pueden tocar sus partes privadas. Dato. Uno de los primeros indicadores cuando se sospecha de abuso sexual infantil es que la mayoría de los niños, ¿ok?, no conoce lo que son partes privadas, existe un abusador que comienza a tocarlas. Si tú no se lo empiezas a explicar, él no va a saber que hay partes del cuerpo que no pueden ser tocadas porque es un niño que va aprendiendo. Así que parte de prepararlo y de integrarlo para el mundo y para tantas cosas que vemos es que tú le hables de tópicos preventivos. Y esto es la importancia de hacerle ver a Andrés o hacerle ver a María que hay partes privadas que nadie puede tocar, que él no puede tocar y que si una persona lo hace, él debe decirlo, para evitar fomentar procesos de victimización en niños que son víctimas de acoso y por desconocimientos no lo formamos para prevenirlo. Y el acoso sexual puede ser prevenido y es un tópico importante que como sociedad nos ocupa. Lo primero que un niño víctima de abuso hace o que está siendo tocado es cuando tienes juegos, porque a esta edad es normal tener juego de roles entre niño y niña, un niño con un desarrollo acorde utiliza el juguete para hacerlo de forma funcional. El niño come, el niño duerme, el niño lo calma porque está llorando. Hablo de entre 3 y 5 años. Un niño es incapaz de reproducir lo que no ve. Por tal motivo, si yo le doy a mi hijo un juguete, varón y hembra, y vamos a imaginar que aquí está la niña, y de pronto cuando está jugando entre 3 y 5 años, su juego es repetitivo y el varón está encima de la hembra, comienzan a besarse, empiezo a tocar sus partes privadas. Opción número 1, algo vio y una información se filtró. Opción número 2, puede ser un niño que están tocando, porque ningún niño a esa edad tiene la malicia para generar una escena de amor o besarse o tocarse si no ha estado cerca de este tipo de situaciones, bien porque ha sido víctima o porque lo han tocado o bien porque lo está viendo. Entonces, ojo papá, tu trabajo es verificar todas estas cosas del desarrollo sin alarmarte, pero el juego de tu hijo puede traerte muchas pautas de ver qué es lo que está dentro de él y qué es lo que está pasando, y el trabajo preventivo puede frenar muchas cosas. Bien, conceptos saludables de sexualidad a edades tempranas pueden ayudar del futuro. Primeros pasos de educación sexual: estimular y trabajar las partes privadas, la importancia de respetarlas, de que nadie las toque, a dejarlo explorar. Es adecuado que el niño se bañe con papá y mamá, que haga la diferenciación. Plantéale en un mundo tan cargado de sobreinformación la sexualidad como algo normal para que él tenga la puerta abierta el día de mañana de plantearte a ti dudas o preguntas, porque vas a ver que vas a ser fuente generadora de respuestas y él va a saciar todas sus curiosidades desde allí. El tema de todo esto es hacer un trabajo preventivo que te ayude a ti a generar el vínculo con el adolescente cuando te toque enfrentarte a este tipo de situaciones. Etapa número 1, la infancia, mucho más sencillo. Ay, pero ¿qué pasa? La adolescencia y la tan temida adolescencia, 15, 16, 17, la mayoría de ustedes se preguntan ¿qué voy a hacer con este libertinaje que existe con mi hijo adolescente? Ustedes mamás se alarman cuando su hijo saben que se desarrolló
y pasa horas en el baño. Ojo, vamos por partes. Muchas de ustedes también se alarman cuando de pronto detectan que hay algo de pornografía. Hoy está muy pegado lo que es la palabra sexting, que ya voy a explicar qué es lo que es y con qué tiene que ver todo esto. Tendencias en adolescencia que tú no puedes prevenir, que tú no puedes evitar, pero sí puedes monitorear para canalizar lo mejor posible y que esto tenga la mejor forma. Entonces, es esperado que tu hijo adolescente se explore y pase tiempo en el baño o esté solo. No te alarmes porque esto no tiene que ver con que sea un sádico o existe una desviación. Permítele sus tiempos de intimidad. 2. Si ves que tu hijo o tu hija está viendo pornografía, uno, es importante que empieces a ver qué es lo que está viendo y lo modules, pero es el momento indicado para sentarte a hablar con él o ella, porque ya te está generando la curiosidad de qué es el sexo, pero principalmente la importancia del concepto que él está creando desde la pornografía hacia eso. Entonces te ocupa hablar como papá de explicarle la importancia de la relación sexual desde el amor para afianzar los conceptos que él tenga de la relación de pareja, de algo más sólido y sano, que es relación hombre-mujer, que desde la pornografía. Pero es la primera alarma que se prende y existe cuando ya tu hijo necesita saber cómo es esto de la sexualidad en adolescencia y qué se debe hacer. Información importante para ti. Si no le das la información completa, la va a buscar por otro lado en un mundo muy cargado de información. La mejor fuente de información son los padres, así que te invito a hablarle de forma clara, adaptada a su nivel de comprensión, a mencionarle incluso la responsabilidad y la consecuencia de actos en lo que es la utilización de métodos anticonceptivos de prevención y enseñarle a ese niño la proyección de las consecuencias que puede asumir por no tener probablemente una educación saludable y sentir esas puertas cerradas del hogar en una etapa donde él necesita informarse tanto y que es base que tú como papá seas aliado de tu hijo adolescente para ir a la par y que él no te vea como una persona con la que no se puede conversar. Lazos y vínculos más estrechos en padres y niños adolescentes han demostrado que se afronta mejor esta etapa o de una manera más saludable y efectiva. Bien, gracias a todos por su atención. Esto es un tema que tiene mucha tela que cortar. Seguiré colocando información de esto en mis redes porque la idea es que ustedes se nutran de aprendizajes que les faciliten la convivencia en este tópico, pero la educación sexual no es una parte, es parte de la psicoeducación a padres que debes incluir en tu hogar desde edades tempranas. Los dejo para que disfruten. Feliz domingo. Recuerda suscribirte y recomendar a cualquier mamá o papá que pueda nutrirse también de aprendizajes la suscripción a Psico Coach Kids para que puedan nutrirse de todas estas cápsulas, y recuerda seguir a Oki Toys Juguetes para que puedas nutrirte de todos los aprendizajes y utilizar su material de apoyo para poder trabajar desde la casa y la lúdica conceptos de crianza que edifiquen. Feliz domingo.